Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. Este tiempo de información que iniciamos en esta fecha señalada. Se cumplen 10 años de la catástrofe de la central nuclear de Fukushima en Japón. Se recuerdan los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en este Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. En Estados Unidos, luz verde al billonario plan de estímulo económico para paliar las consecuencias del coronavirus. Y en México se avanza hacia la legalización de la marihuana para uso lúdico. Todo mientras en Argentina siguen abiertos los interrogantes sobre la muerte de Diego Armando Maradona. Son temas que ampliamos a continuación, como es habitual, después de nuestros titulares. 10 años después de la catástrofe de Fukushima, Japón rinde homenaje a las víctimas de un desastre que dejó más de 18.000 muertos y desaparecidos. Europa recuerda a las víctimas del terrorismo en el día en el que se cumplen 17 años de los ataques de Atocha, los peores hasta ahora en suelo comunitario. El Congreso de Estados Unidos da luz verde a un plan de estímulo de 1,9 billones de dólares para amortiguar la crisis provocada por la pandemia. México se acerca a la legalización del consumo lúdico de marihuana tras la aprobación de la ley en el Congreso que permite la posesión y el cultivo. Solemnidad y recogimiento para conmemorar el 10º aniversario del desastre de Fukushima en Japón. Un sismo de magnitud 9, un tsunami y la explosión en la central nuclear de Fukushima Daiichi. Fue una triple tragedia lo que ocurrió aquel 11 de marzo de 2011. 10 años después aún existe una zona de no retorno, pueblos fantasmas con desechos radioactivos donde nadie puede vivir. Un minuto de silencio se ha observado en todo el país con oraciones y ofrendas dedicadas a las víctimas de aquella tragedia. Mientras los emperadores Naruhito y Masako, junto al primer ministro Yoshihide Suga, rendían honores en memoria de las víctimas de la catástrofe en una ceremonia reducida debido a la pandemia. Aquel terremoto y tsunami que devastó el noreste del país dejó más de 18.000 muertos y desaparecidos, 36.000 desplazados y más de 1 millón de metros cúbicos de agua contaminada. Fue hace 10 años en Japón. Un terremoto mortal. El 11 de marzo de 2011, la central nuclear de Fukushima Daiichi quedó parcialmente destruida por un tsunami. Desde entonces, el gobierno japonés y TEPCO, el operador de la central, pilotan el desmantelamiento de la planta. Ahora 3 de los 6 reactores están bajo control. Los reactores 4, 5 y 6. La prioridad en las primeras horas consistió en parar los reactores y evitar las emisiones radioactivas vertiendo agua sobre las instalaciones. Desde 2013, el segundo paso ha sido vaciar las piscinas de los reactores de combustible, una operación que durará aún otros 10 años. El tercer paso es el más delicado. Hay que retirar el combustible nuclear fundido, el corio, de los reactores 1, 2 y 3. El otro gran problema está aquí, en esta instalación creada especialmente para Fukushima, donde se gestiona el agua contaminada. Aquí el reactor dañado contiene combustible fundido y hay que enfriarlo permanentemente, así que le echamos agua. El agua contaminada que sale es absorbida por una bomba y enviada a este sistema ALPS, y la radiación es prácticamente eliminada, excepto el tritio, para ser finalmente almacenada en tanques. El tritio es una parte de la molécula de agua que tiene una vida media radiactiva muy corta y no se acumula en el cuerpo humano. El agua tratada se almacena en 1 millar de tanques, pero estarán llenos en 2022. Será necesario evacuar este agua filtrada y se prevén 2 opciones: vaporizarla en el aire o liberarla en el mar, algo que preocupa a los pescadores y agricultores del lugar. Todos los reactores nucleares están autorizados a liberar pequeñas cantidades de radioactividad en el agua y en el aire. Todo ello está sujeto a un control reglamentario. El desmantelamiento de la central de Fukushima no estará terminado antes de 30 o 40 años. Una catástrofe inferior a la que sufrió Chernóbil.
Chernóbil, por ejemplo, ha liberado una enorme cantidad de plutonio y americio, así que Chernóbil estará contaminado para siempre. Fukushima es una historia completamente diferente, porque lo que se liberó en Fukushima es básicamente cesio radioactivo. El cesio 137 tiene una vida media de 30 años. Desde 2011, 88.000 residentes han abandonado las zonas evacuadas. Tan solo 14.000 han vuelto a casa. Ha pasado una década desde el terrible tsunami que provocó el catastrófico accidente en la central nuclear japonesa de Fukushima el 11 de marzo de 2011. Aquel fue el peor accidente nuclear desde el desastre de Chernóbil en 1986 y asestó un duro golpe a la confianza en la energía nuclear. 10 años después preguntamos al director del OIEA, Rafael Grossi, si la energía atómica aún tiene un papel que desempeñar. Y es una energía prácticamente con cero emisión de gases de efecto invernadero. Así que su papel está allí. El tema, y por eso me parece interesante como usted lo plantea en el marco del 10º aniversario de Fukushima, es que debe hacerse con criterios, con los máximos criterios de seguridad. Un accidente no define la validez de una tecnología o de una industria. De la misma manera que cuando se cae un avión, eso no inhabilita al transporte aéreo. Pero las centrales nucleares producen residuos que se mantienen radioactivos durante cientos de miles de años. ¿Cómo gestionar y almacenar de manera segura estos residuos? Es la peliaguda cuestión por la que tantos se preguntan si ese es el camino a seguir. Se trata de un tema, creo yo, más de imagen y de aceptación social que tecnológico. Tecnológicamente las soluciones están y se trata simplemente de implementarlas. No existe ningún impedimento ni ninguna imposibilidad. No se trata de una energía que carece de una visión o de un plan para el tratamiento de esos recursos. El desastre obligó al sector nuclear en todo el mundo a adoptar nuevas medidas de seguridad, aumentando los costos, lo que significa que la industria nuclear se enfrenta a una competencia cada vez mayor de las energías renovables que se han vuelto más asequibles. Europa recuerda a las víctimas de los atentados terroristas. Acompañado por sus dos predecesores, François Hollande y Nicolas Sarkozy, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha presidido la ceremonia de esta segunda conmemoración, aunque no ha querido hacer ningún discurso. La única intervención ha sido la de una cirujana que atendió a heridos. En Madrid, las autoridades han recordado a las 193 personas que fallecieron en los atentados de Atocha hace 17 años. Allí también ha estado la responsable de Interior de la Unión Europea, la sueca Ylva Johansson. Es difícil para mí o para muchos europeos ponerse en su lugar. No sabemos lo que es sufrir un atentado o perder a un ser querido de esta manera. Pero muchos europeos temen que un día ellos también pueden estar en el lugar y el momento equivocados. No todos somos víctimas, pero sí objetivos, por lo que debemos luchar juntos contra el terrorismo. Los atentados de Atocha en la capital española siguen siendo los peores en suelo comunitario en cuanto a número de víctimas, pero Francia ha sido el país que más ha sufrido el azote del yihadismo. Allí el dispositivo de atención a víctimas del terrorismo ha atendido a más de 6.000 personas. Una llamada a los fieles o a quienes quieran una vacuna. Mientras el mundo mira a la ciencia para acabar con la pandemia, la abadía de Westminster, en el centro de Londres, se ha convertido en el último lugar histórico en el que se ofrecen inyecciones de la vacuna contra la COVID-19. En todo el mundo se han administrado más de 312.000 millones de dosis. El actor y locutor británico Stephen Fry ha sido uno de los receptores. Fue extraordinario hacerlo aquí en la abadía de Westminster, la gran sede de las coronaciones de la nación. Y creo que están utilizando el Museo de la Ciencia también, así que hay algo bastante agradable en esto. Con más de 22 millones de personas vacunadas, Reino Unido afirma que su programa de vacunación es un éxito, pero no tanto su sistema de prueba y seguimiento. El gobierno ha asumido un coste de 37.000 millones de libras.
9,1 millones de personas han sido contactadas por el servicio de test y seguimiento. Se trata de personas que de otro modo estarían circulando sin saber que tienen el coronavirus y propagándolo aún más. Sea cual sea la experiencia que hayamos tenido como nación, buena o mala, habría sido mucho peor. Italia también está utilizando edificios emblemáticos para acelerar su campaña de vacunación. El centro de convenciones La Nube se ha convertido en el mayor centro de vacunación contra la COVID-19 del país. Ver el centro de convenciones como la obra que seguimos desde el principio y que duró muchos años, transformado ahora en un centro de vacunación, me emociona cuando vengo y veo que este edificio es útil. Es útil para intentar resolver, para salir de esta pandemia, celebra su arquitecta. Pero aún así las restricciones continúan. Un año después de que la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente la pandemia, Malta se ha convertido en el último país en imponer un confinamiento tras un aumento de los casos. Aunque ahora que se ha vacunado al 18% de la población con al menos una primera dosis de la vacuna, el gobierno cree que la inmunidad de grupo debería alcanzarse a mediados de verano. En España, el sector del turismo ha sido duramente golpeado por la pandemia, con pérdidas millonarias. Con un SOS, una llamada de socorro, un foro de turismo previsto en Málaga el próximo 14 de mayo promueve reinventar la actividad turística de manera sostenible. Es un foro para sentarnos, hablar y repensar el futuro, que lo estamos escribiendo a partir de ahora, y para nosotros la mejor forma de hacerlo es respetar a la naturaleza, respetar el ecosistema de cada uno de los países donde uno interactúa cuando llega, y simplemente tenemos que tomar conciencia y creérnoslo y poner la palabra sostenibilidad a partir de ahora ligada con el turismo. Tras el anuncio de Boris Johnson de reabrir las fronteras del Reino Unido en mayo, España espera relanzar su actividad turística. El Foro de Turismo Sostenible se celebra unos días antes de la Feria Fitur, que tendrá lugar en Madrid del 19 al 23 de mayo. El señor Boris Johnson ha anunciado que a partir del 17 de mayo se van a abrir las fronteras. Nosotros recibimos muchísimos turistas británicos. Para que te des una idea, en el 2019 en la Costa del Sol llegaron más de 1 millón de turistas británicos. El año pasado, con la pandemia, apenas llegamos a 200.000, así que estamos esperándolos con los brazos abiertos. La situación del turismo durante la pandemia ha tenido graves consecuencias para el turismo, no solo en España, sino en todo el mundo. Por ejemplo, España, uno de los 3 países más visitados del mundo en 2019, con la friolera de 84 millones de turistas, pasamos a 19 millones el año pasado, y de 14% de importancia del PIB a poco más del 4%, más 700.000 personas en ERTE y una situación muy complicada para el sector. Como tenemos que resetearnos y como tenemos que reinventarnos, lo mejor es hacerlo a través de la sostenibilidad. Por eso este foro. El Congreso de Estados Unidos da luz verde al tercer rescate fiscal contra la pandemia. La Cámara de Representantes ha aprobado un paquete de 1,9 billones de dólares lanzado por el presidente Joe Biden para amortiguar la crisis provocada por la pandemia. La propuesta, que ya había sido aprobada por el Senado, ha salido adelante con el rechazo frontal de la oposición republicana. El paquete incluye ayudas directas de $1.400 para los hogares con menos ingresos. La economía vuelve a activarse, se está vacunando a la gente, estamos saliendo de esto, y la reactivación de la economía nada tendrá que ver con estos 1,9 billones de dólares, declaró el senador Mitch McConnell, tratando de minimizar el plan de rescate. El presidente Biden planea firmar el proyecto de ley este viernes. El plan de rescate estadounidense aborda una necesidad real, incluida la inversión para financiar nuestro esfuerzo de vacunación. Habrá más vacunas, más gente que vacune y más centros de vacunación. Millones de estadounidenses se harán las pruebas incluso en sus propios hogares, y las escuelas pronto tendrán fondos y recursos para reabrir con seguridad.
Son casi 2 billones de dólares que tendrán un impacto considerable en el crecimiento de Estados Unidos y en las vidas de millones de estadounidenses. La pandemia ha hundido la economía del país a niveles de la Gran Depresión de 1929. Este plan de rescate incluye la prolongación de ayudas semanales para desempleados hasta el mes de septiembre. Cerco al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, figura en el centro de un caso de narcotráfico que está siendo juzgado en Estados Unidos. El acusado es este hombre, Giovanni Fuentes Ramírez, un supuesto narcotraficante con quien el mandatario hondureño cooperó durante años, según dijo la Fiscalía el pasado martes. Su colaboración habría comenzado en 2013 cuando el dirigente era candidato a la presidencia y aceptó un soborno de $25.000 y gozar de acceso al laboratorio de cocaína que operaba Fuentes. Este, a cambio, recibiría la protección de Hernández, unos hechos de los que la Fiscalía ha dicho que presentará pruebas. Aseguran que Fuentes y el presidente hondureño planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran. Este miércoles fue el turno de testificar de Leonel Rivera, legendario exjefe del cártel hondureño Los Cachiros, acusado por Estados Unidos de ayudar a traficar toneladas de cocaína a este país. Rivera confesó haber trabajado con Fuentes de 2011 a 2013 para garantizar la seguridad de varios cargamentos de cocaína. Hasta ahora, el presidente Hernández ha negado cualquier implicación en el caso. Este gesto va a dejar de estar prohibido en México, que se va a convertir en el tercer país de América, tras Canadá y Uruguay, en aprobar el consumo lúdico de marihuana. Su prohibición fue considerada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2018. Con 316 votos a favor, 129 en contra y 23 abstenciones, este miércoles el Congreso dio luz verde a la legislación que regula el consumo, el cultivo y el comercio de marihuana con fines recreativos en todo el territorio. Los artículos no reservados. Ahora la decisión final queda en manos del Senado, que tiene que ratificarla antes del próximo 30 de abril. Aunque el uso medicinal del cannabis ya estaba permitido desde 2017, la nueva norma permite fumar marihuana en casa sin presencia de menores, poseer hasta 8 plantas por domicilio y crear asociaciones de fumadores con un máximo de 50 plantas. También se permite su cultivo y su venta. Los consumidores han recibido la noticia con agrado. A lo mejor ya no es tan cómodo estar comprando cannabis que viene de mercados que sabes que fomentan violencia, fomentan corrupción. La información existe, hay libros de cultivo, entonces ¿por qué no sembrarla, crecerla y ahí acaba la cadena? Es un mercado para los narcos esto, y entonces si lo hace legal siento que bajaría, ¿sabe? Le quitaría un poco más de peso a eso, a esa delincuencia que hay ahorita en México. Algunas organizaciones, sin embargo, critican que no se despenaliza del todo su posesión. Lo que están haciendo, están cambiando la prohibición de la Ley General de Salud a una nueva ley. Es una prohibición light, ¿no? Con otro nombre. En un país como México, que es el segundo productor de cannabis del mundo, con hasta 27.000 toneladas anuales, esta iniciativa pretende reducir las condenas por delitos menores de narcotráfico, ampliando de 5 a 28 gramos la cantidad de marihuana que se puede portar. Por posesiones mayores se prevén multas y hasta 15 años de cárcel por portar más de 200 gramos. La Patagonia arde y al menos 15 personas han desaparecido. Según las autoridades argentinas hay activos 6 fuegos, uno en la provincia de Río Negro y otros 5 en la de Chubut. Se desconoce el número de evacuados y al menos un centenar de viviendas han quedado completamente calcinadas. El gobierno sostiene que los incendios han sido intencionados y ha anunciado que presentará una denuncia criminal para hallar a los responsables. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, aseguró que el martes a las 4 de la tarde hora local se iniciaron fuegos en 7 localidades de forma simultánea. Las autoridades han enviado a la zona 2 helicópteros, 3 aviones, 12 autobombas y varios vehículos de apoyo, y está prevista también la presencia de un centenar de brigadistas. Se trabaja además en la evacuación de personas y la asistencia a los damnificados. Los fans de Maradona siguen sin aceptar la muerte de su ídolo, de su dios. Bajo el lema "No se murió, lo mataron", cientos de argentinos se reunieron ante el mítico Obelisco de Buenos Aires, donde se celebró en 1986 la victoria en el Mundial gracias al Pibe de Oro. Una marcha para pedir justicia tras abrirse este lunes una investigación para esclarecer si Maradona recibió una atención médica deficiente, como denuncia parte de su familia. Su exmujer, Claudia Villafañe, y sus hijas Dalma y Janina Maradona participaron en la protesta, así como su expareja Verónica Ojeda con su hijo Diego Fernando. Para los hinchas no hay dudas de que su muerte pudo ser evitada.
La verdad que no se entiende cómo le pudieron hacer tanta maldad a Diego, a una persona que nos dio tanto a nosotros, a todos los argentinos, momentos malos en la guerra de Malvinas, que nos reconfortó, nos volvió a dar una nueva alegría para todo el argentino que la estamos pasando mal. Y la sensación de que me da es que el pueblo no va a descansar hasta ver a los culpables que paguen. No lo vamos a dejar, no vamos a dejar descansar. Lo vamos a buscar a todos lados. La investigación se centra en 7 miembros del personal sanitario que rodeaba a Maradona y en particular en el neurocirujano Leopoldo Luque, pero su familia también denuncia la actuación del abogado de Maradona, Matías Morla. Maradona falleció en su casa sin atención médica especial 14 días después de recibir el alta hospitalaria tras ser operado de un hematoma subdural. Bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Recuerden que pueden ampliar todas estas y otras noticias en nuestra página web y también en nuestras redes sociales. Volvemos mañana.